la historia. Célebre por ser el autor del aforismo "Nada sucede en vano, sino todo por razón y por necesidad", Leucipo nace y muere en el siglo V a.C. Filósofo griego al que Aristóteles y Teofrasto atribuyen el origen de la teoría del atomismo. Ha sido difícil distinguir su aportación de la de su alumno más famoso, Demócrito. Su teoría afirmaba que la materia es homogénea, pero está formada por infinidad de pequeñas partículas indivisibles. Estos átomos están en constante movimiento y, mediante sus colisiones y reagrupamientos, forman diversos compuestos. El cosmos se forma por la colisión de átomos que se agrupan en un torbellino y la Tierra, con forma de tambor, se sitúa en el centro del cosmos del hombre. En contexto. A principios del siglo VI a.C., Tales afirma que el cosmos está formado por una sustancia fundamental. Hacia el siglo V a.C., Heráclito afirma que todo está en constante cambio. El pensador. Leucipo sostenía que la totalidad de las cosas es infinita y que todas se transforman unas en otras. La totalidad está al mismo tiempo vacía y llena de cuerpos. Los mundos nacen cuando los cuerpos caen al vacío y se entrelazan unos con otros, y es su movimiento a medida que aumenta su volumen lo que da lugar a la sustancia de las estrellas. El Sol gira en una órbita mayor que la de la Luna. Leucipo fue el primero en postular los átomos como primeros principios, y tales son sus opiniones en general. Dice que todo es infinito, pero que una parte de él está llena y otra vacía, y es a estas partes a las que él llama elementos. De estos elementos surgen un número ilimitado de mundos y en ellos se disuelven. Y es así como nace el mundo, así crece, decae y perece de acuerdo con alguna necesidad. El legado. Hacia el año 300 a.C., los epicúreos concluyen que no hay vida después de la muerte, ya que los átomos del cuerpo se dispersan tras la muerte. En 1805, el químico británico John Dalton propone que todas las sustancias puras contienen átomos de un solo tipo que se combinan para formar compuestos. En 1897, el físico británico Joseph John Thomson descubre que los átomos pueden dividirse en partículas aún más pequeñas. Dato curioso. Conocida también como atomismo, la teoría que idearon Demócrito y Leucipo ofrecía la primera visión mecanicista completa del universo, sin recurrir a la noción de un dios o dioses. También identificó propiedades fundamentales de la materia que han resultado decisivas para el desarrollo de las ciencias físicas, sobre todo a partir del siglo XVII y hasta las teorías atómicas que revolucionaron la ciencia en el siglo XX. El pensamiento de Leucipo, que se ubica en la metafísica desde el enfoque conocido como atomismo, puede resumirse como nada existe excepto los átomos y el espacio vacío. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Creerías que el vacío es un estado permanente e inmutable o un estado que espera ser llenado? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.